Bueno, en este vídeo voy a hablar full spoilers de Elantris y de su relación con el Cosmere, así que date por advertido. Voy a profundizar un poquito más en todo lo que dije del vídeo sin spoilers, profundizando en la trama, en los personajes y, obviamente, con las relaciones con el Cosmere. A ver, la trama en general me gusta, siendo la trama de Hrathen la mejor de todas, sin lugar a dudas. Él es quien sustenta el libro, es el pilar fundamental de toda la historia de Elantris y es el que se lleva el premio sin lugar a dudas. Me gustan mucho sus intrigas, cómo usa la religión del Shu-Dereth para conseguir sus fines y cómo admite abiertamente que está manipulando a la gente a través de su religión. De hecho, tenemos frases de él muy buenas como la siguiente. Hrathen había predicado tanto tiempo el Shu-Dereth, había logrado tal maestría en la manipulación de la opinión pública que apenas le resultaba ya un desafío. Y este tipo de frases me parecen una maravilla, es un completo acierto de este libro. Además, el pobre tiene al enemigo en casa, ya que el puto Dilaf es un cabrón. Hrathen es un personaje que se encuentra solo y tiene que lidiar con un montón de frentes abiertos. Tiene que enfrentarse a Dilaf, tiene que convencer al rey Yadon de que se convierta en su religión y se enfrenta continuamente a Sarin, la cual le va desbaratando todos sus planes, pero él siempre consigue sobreponerse y salirse con la suya, más o menos. Luego tenemos la trama de Sarin, que está muy ligada con la de Hrathen. Al igual que con Hrathen, la trama de Sarin se basa en las intrigas e ir contrarrestando todas las tramas y todos los trapicheos que va haciendo Hrathen. Esto hace que entre estos dos personajes se cree una trama, una historia muy interesante de a ver cómo te jodo la próxima vez. Ella es quien nos da momentos cómicos en el libro, sobre todo cuando se hace pasar por una mujer estúpida, y gracias a ella conocemos a más personajes secundarios como Kaise, que luego ya hablaremos de la niña. Por último está la trama de Raoden, que para mí es la más distinta de las tres. Como está encerrado en Elantris, hace que su trama no sea tanto de politiqueo y de intrigas, sino de aprender qué es lo que le ha pasado a su cuerpo, aprender su cambio, intentar no convertirse en Hoet, lidiar constantemente con el dolor, enfrentarse a las distintas bandas de Elantris y entender el Aondor. Yo recuerdo perfectamente cuando me leí este libro por primera vez que pensaba que la trama de Raoden tendría que ser la más interesante de todas, precisamente por esto último, porque es el único personaje que se interesa por la investidura de este planeta. Pero conforme avanza la trama, para mí se convierte en algo un poquito decepcionante. La premisa de las bandas en Elantris en un principio mola y es súper interesante, pero para mí se resuelve de un modo demasiado rápido y abrupto. Karata le da su apoyo de forma casi inmediata, solo con una pequeña excursión al palacio de su padre, del rey. La trama de Anden se resuelve casi sin venir a cuento de nada, no hay apenas conflicto. Y es una pena porque de las tres bandas es la que más me interesaba. Me gustaba mucho la idea de que se comieran los libros para poder sobrevivir. Pero al final a Anden le cautiva o hace que se pase a su bando con nada, con dos frases bonitas y ya está. No me gustó nada cómo se resolvió esto. Por último, Shaol también es muy interesante, ya que al final resulta que es una niña malcriada, pequeña y que lleva una peluca. Este personaje sí que me parece un poquito más interesante, pero me pasa igual que con Anden, que se resuelve demasiado rápido. Mola la existencia de este personaje, pero su resolución es demasiado abrupta. En general, la trama de Elantris, dentro de los muros de Elantris, no me convence. Es la que menos me gusta de las tres. Hay cosas muy chulas, como que Raoden poco a poco intenta entender la investidura, el Aondor, y vemos cómo llevan al elantrino al lago para que muera, pero se me hace corto, le falta chicha. Y yo lo he dicho varias veces, pero para mí la trama de Raoden es como precipitada, se resuelve sin ningún conflicto, no hay nada que le dé profundidad. Es una pena, la verdad. Otras tramas que se resuelven así precipitadamente son, pues bueno, resulta que el tío de Elantris es el pirata ese aplastagargantas, ¿vale? Logran deshacerse del rey Yadon porque, casualidades, formaba parte de un culto religioso de los misterios de Jeker o Jesker,
Y por supuesto Sarene lo resuelve todo así enseguida y muy bien y sale ilesa y bueno, en fin. Shuden usa el Chai-Shan así de repente, también sin venir al cuento de nada. Que cuidado, esta manifestación de investidura me gusta mucho. Lo que critico es que aparezca de la nada sin que nos hayan dado en ningún momento alguna pista, un poquito de trasfondo. Simplemente aparece, hace sus posturas y ya está, y no sabemos más. Bueno, seguramente habrá personas a que esas cosas no les importen nada. Pero para mí un punto clave de la escritura de Sanderson es que no deja nada al azar. Lo tiene todo súper bien hilado, todo al final tiene su coherencia, tenías las pistas atrás pero no te has dado cuenta. En cambio, esto no tengo la sensación de que pase en Elantris. Quiero puntualizar una cosa, y es que en el fandom en general me da la sensación de que se critica lo de Aiden. Sabemos que Aiden es un personaje autista y el propio Brandon ha dicho que no está muy orgulloso de la construcción de este personaje, en lo cual coincido, pero la queja viene más bien en plan de que, curiosamente, sabía la distancia desde Elantris a Teot y se la dice a Raoden para que pueda viajar y tal, ¿no? Que eso sería un poquito más lo que digo, ¿no? Que hay guionazos y es todo muy apresurado y se resuelve un poco Deus Ex Machina. Sin embargo, a mí, curiosamente, esto no me molesta porque sí que nos dicen que con su familia viajó a Teot. Entonces, sabiendo que está obsesionado con las distancias, para mí esto sí que tiene más sentido que no las otras cosas que he dicho antes. Entrando un poco más en detalle en los personajes, como ya habéis deducido, Hayden es el que más me gusta de calle. Es quien sostiene la trama del libro, es quien nos presenta dilemas más interesantes, es quien no tiene reparos en manipular a la gente con la religión y lo hace, lo mejor de todo para mí, que lo hace siendo consciente de eso. Tiene una gran presión por parte del Wyrm para conseguir sus objetivos. Es muy inteligente al usar la poción de Elantris para convertirse en elantrino a sí mismo. Y es como una metáfora de resurgir de sus cenizas, porque en ese momento del libro se encuentra muy atrapado y derrotado. Tiene crisis de fe, se cuestiona sus actos. Para mí este personaje mola mucho. El inconveniente es que al final del libro, bueno, curiosamente nos dice que estaba enamorado de Sarene. Aquí un poco mierda, la verdad. Pero bueno, aparte de esto es un personaje de 10. El otro personaje que me gusta bastante, pero no tanto, es Sarene, porque es capaz de enfrentarse a sus problemas y sabe resolverlos. Es bastante ingeniosa. Acaba sabiendo moverse por la corte y se saca a sí misma las castañas del fuego. Y esto pues está muy bien. Lo que no me gusta es que es un poco prepotente. Hay varias escenas en el libro, se nos dice unas cuantas veces, que Sarene se queja de que los hombres no la quieren porque es demasiado inteligente y que es demasiado lista y que sabe ser útil. Dice de ella misma que es fuerte e independiente. Para mí esto es bastante presuntuoso y prepotente. Es en plan, Sarene, chica, cálmate. Pero aparte de este detallito, el personaje está bastante bien. Por último, Raoden, que sintiéndolo mucho, me parece muy plano. No siento que aporte mucho a la trama, es muy buenista, todo le sale bien, no sé, no me dice nada en general. Es un personaje muy blanco, muy neutro, y sus capítulos a veces pues me llegaban a aburrir. Y es una pena porque, como ya he dicho antes, es el único personaje gracias al cual conocemos la investidura de Sel, que es el planeta donde ocurre Elantris, y que al final sea tan plano, pues es un poco chof. Luego están los secundarios, que para mí no nos aportan mucho, por no decir casi nada. Me pasa un poquito como con Ham y Clubs en Mistborn, que son dos personajes que, bueno, están allí, cumplen su función bien, pero que si se mueren tampoco pasa nada. Quiero decir, nadie llora por Clubs. Pero debo decir que me ha hecho ilusión reencontrarme con Kaise, especialmente después de lo que sabemos del Metal Perdido. Vemos que desde pequeña ya tenía afición por los idiomas, que es muy inteligente, y tengo mucha curiosidad por saber en el futuro cómo entró en los Sangre Espectral, que si no lo sabéis, eso pasa en el Metal Perdido. Vemos a Kaise formando parte de los Sangre Espectral y que sabe el idioma de Scadrial sin necesidad de los medallones de conexión, pero esto seguro que ya os lo sabéis. Otra cosa que no me gusta nada y no soporto es que durante el libro
varios personajes se preguntan el origen de los eones, ¿no? Pues se preguntan de dónde vienen, de dónde salen, quién los creó, si es una creación de Elantris, de los elantrinos me refiero, o es una creación de Eldor, o vienen de otro sitio. Se lo preguntan constantemente. Sin embargo, a nadie se le ocurre coger un Seón y preguntárselo. Es decir, Sarin tiene a Ash las 24 horas del día a su lado. Pues en ningún momento se le ocurre preguntarle: oye Ash, ¿tú de dónde sales? ¿Quién te creó? ¿Por qué estás conmigo? ¿Cómo funciona eso de la conexión que tenemos entre nosotros? ¿Cómo te puedo pasar a otra persona? ¿Hay algún requerimiento? Pues a nadie se le ocurre preguntarlo. Y lo mismo por Raoden, porque Raoden, si bien es verdad que Yen durante toda la trama está como zombie y tal, pero luego se recupera. Y antes de los sucesos de Elantris, Yen estaba perfectamente bien. Pero no, tampoco. En ningún momento se le ocurre por la cabeza preguntárselo. Y ojo, yo creo que es más bien porque Sanderson en ese momento, ese primer libro que le publicaron, aún no tenía claro conceptos como vínculo Nael o los Spren, cosas así. Entonces quizá no se quiso mojar para resolver estas preguntas, ¿no? Pero si no lo tienes claro, yo creo que es más inteligente no hacer esas preguntas en el propio libro. Porque si hay personajes que se lo preguntan y no das respuesta, y es bastante obvio que puedes obtener estas respuestas preguntando a los implicados, no funciona. Una pequeña teoría que tengo yo es que los Seones son creación de devoción, que devoción es una de las siglas del planeta Sel, y vemos que los Seones son muy devotos a la persona a la que están sirviendo. En cambio los otros, los Skase, creo que se llaman, o Skase, son distintos, ¿no? Son más bien de dominación para mí. Son como, bueno, no son tan serviciales, van más a la suya. Pero bueno, ya veremos. Por último, quiero hablar de la importancia de este libro en el Cosmere. Si hubiese tenido que responder a esta pregunta hace unos 3 o 4 años más o menos, hubiese dicho que Elantris pues no tiene mucha importancia en el Cosmere, que está ahí, que está guay, está bien, pero sin más. Sin embargo, desde la salida de El ritmo de la guerra, El metal perdido y Trenza el mar esmeralda, esto cambia mucho. Antes de la publicación de estos 3 libros, el lore de Elantris tenía importancia en cuanto a los Ire, que os recuerdo que los Ire son este grupo de personas que se encuentra Kelsier en Historia Secreta, que quieren hacerse con el poder de conservación. Pero aparte de esto, Elantris, que yo recuerde, no tiene implicación en nada más. Pero llega el ritmo de la guerra y empiezan a aparecer Seones por ahí. En el metal perdido vemos personajes como Kaise, que he mencionado antes, y Shai, que es la protagonista de El alma del emperador, que es una historia corta que está en el Arcanum ilimitado y que forma parte también del planeta Sel. Pues vemos como la propia Shai se transforma en Elantrina y usa el Aundor, pero con el mapa de la cuenca de Elendel, lo cual está súper guapo. Y en Trenza vemos a Rina, que es una Ire, que usa Aones, igual que Hoyt, que ahora también es elantrino, y tienen un combate espectacular, y bueno, ya sabéis todos. Que se me olvidaba, en el metal perdido están usando Dor purificado. Cuidado con esto. Por estos motivos es que creo que Elantris va a cobrar mucha importancia en el futuro del Cosmere. Los planes que tenemos más o menos a día de hoy, si no estoy equivocado, es que Sanderson quiere publicar de forma alternada la tercera era de Mistborn con la segunda y tercera parte de Elantris. Y, otra vez, si no recuerdo mal, creo que el orden va a ser Era 3, primer libro, Elantris 2, Era 3, segundo libro, Elantris 3 y Era 3, tercer libro. Si bien tengo ganas de ver cómo sigue Elantris, porque creo que puede mejorar muchísimo el primer libro, estoy convencido, tengo muchas ganas de ver más del aliento de los dioses. Si me dan a elegir, antes prefiero la continuación del aliento que no de Elantris. Porque es una pena, pero de El aliento, que es una historia buenísima y tiene personajes súper interesantes, no tenemos ninguna continuación, ni tenemos relatos cortos en el Arcanum, ni tenemos nada, solo tenemos el libro en sí, lo cual es una pena. Pero bueno, como ya os digo, viendo que Elantris cada vez tiene más importancia en el Cosmere, en realidad también tengo ganas de ver cómo sigue. En fin, nos falta saber un montón sobre las investiduras aún del planeta Sel,
yo quiero ver más del Chai-Shan, quiero ver más del tío que hace pociones, que estoy seguro de que eso también es una manifestación de investidura. Quiero ver más del Dacor, de las investiduras que aparecen en el alma del emperador. Quiero saber más del Dor, porque de momento sabemos muy poquito. Sabemos que es el poder mezclado de dominación y devoción cuando fueron astilladas por Odium y que está ahí mezclado en el reino cognitivo. Parece que tiene cierta conciencia de sí mismo este poder, porque es capaz de hablar, le habla a Raoden cuando se mete en el lago, pero no sabemos mucho más. Para mí es como una especie de Esquirla fusionada, igual que pasó con Armonía, que es la fusión de ruina y conservación. Yo creo que el Dor también es como una fusión de devoción y dominación, con la diferencia de que no están en un recipiente. Esto no está confirmado, es una teoría mía de que entre las dos Esquirlas han formado otra Esquirla, pero como ya os digo, es una fumada mía. Y en fin, esta es mi opinión sobre Elantris. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Me da miedo de que le haya metido mucho hate, no es mi intención, porque no es un libro tan malo, no es el mejor del Cosmere, tampoco es el peor, como ya dije en el vídeo sin spoilers, para mí el peor es Arena Blanca, ese sí que me cuesta. Pero en fin, muchas gracias por verme y hasta otra.